Bienvenidos a Los Secretos del Éxito con Gaby Wall Street. El día de hoy, en este episodio, quiero compartirles una conversación que tuve en el podcast de Katy Ferrer, una mamá periodista, emprendedora, creadora de eventos para mamás en Miami. Conversamos acerca de la importancia de invertir desde cero, pero sobre todo la importancia de compartir todo el mundo acerca de inversiones con nuestros hijos desde pequeños. ¿Cómo les explicamos desde que tienen una corta edad? ¿Cómo nos aseguramos que aprendan desde chicos para que así puedan tener una vida de mejor calidad financieramente? Bueno, de eso y mucho más hablamos en esta conversación. Así que acompáñanos, comencemos. No podemos vivir en un mundo donde todo lo que entra, sale. Todo lo que ganamos, gastamos. Y por último, algunas personas ahorran, pero el ahorro nunca jamás en la historia creó una fortuna. Es imposible. Claro. El ahorro no multiplica. Convertirte en millonario ahorrando. No se puede. Tienes que hacer que tu dinero trabaje, que tenga rendimiento. El primer millón a los 25 años. ¿Cómo hace una mujer latina, inmigrante en los Estados Unidos para ganárselo a sus tan solo 25? Pero la realidad es que la única forma que eso es posible es educándote financieramente. Ahora, la ventaja que yo tuve fue que tuve exposición al mundo de Wall Street desde los 18 años, porque la vida me llevó ahí. ¿Cuáles son los errores más comunes en los que ya no podemos caer? Ser un robot. Hay muchas personas en esta sociedad viviendo como robots. No se pueden despegar de un teléfono, consumen redes, en vez de usar redes, ¿para qué? Para hacer negocios, para hacer networking, para crear comunidad, para ser productivos. Solo están ahí como un robot consumiendo. Entonces yo me di cuenta a muy temprana edad que, ¿sabes qué? El límite está aquí. El límite está en la mente, esto funciona, pero esta gente está preparada. Exactamente. Esta gente tampoco no es que amaneció, se le ocurrió, es que vienen de familias que tienen educación financiera, que les crean todos estos sistemas que trabajan para ellos. Entonces ahora a los 18 llegan, tienen la vida resuelta, tienen la universidad paga, tienen la casa paga. Entonces cuando tu hijo nace y tú abres un fondo de inversión, una cuenta de inversión, tú estás buscando invertir a largo plazo en lo más comprobado que tenga tendencia alcista, porque si mi hijo es recién nacido y yo tengo una meta para los 18 años, estoy proyectándome unos 20 años de inversión aproximadamente. El problema con la mayoría de gente que no consigue libertad financiera es que se quedan en un lado de la ecuación. Como consumidor, solo comprando cosas, solo dando dinero a todo el mundo, solo pagando y cheque a cheque y no llegan a ninguna parte. Si tú ganas $100 y gastas los 100, estás en cero. Y así se te va la vida, no vas a llegar a ninguna parte. Pero enseñarles la otra parte de la ecuación. Mira todos estos juguetes que tienen, son marca Disney, ¿okay? Por decirlo así. Tú sabías que hay alguien que mientras nosotros compramos todos estos juguetes, por eso está en tu cuarto, pero hay alguien, ahí al otro lado, hay alguien que ganó dinero. Quiero que aquí todo el mundo esté con su librito, con su agenda, y si no, vuelves a ver esto las veces que sea necesario. Dale para atrás, pausa, lo vuelves a ver, lo compartes, porque no hay que anotarlo todo. Se trata de cómo te transforma tu mentalidad. Claro. Cuando tú te das cuenta que puedes tener en una mesa un billete de 100 y por tomar la decisión correcta, tener en un tiempo 6 billetes adicionales de 100, algo pasa con tu mente que nunca es igual. Buenas, ¿cómo están? Feliz de recibirlas aquí en esta casita Hablemos Estilo Mamá. Por aquí, Katy Ferrer, también me conocen como Katy Estilo Mamá. Y hoy vamos a ver cómo nos vamos a ganar nuestro primer millón. ¿Te interesa? Quédate. Aunque tal vez más bien lo vamos a dar la vuelta y vamos a ver cómo aprendemos a enseñar a nuestros hijos a ganar ese primer millón. ¿Con quién? Con Gaby Wall Street. Gracias por estar aquí conmigo. Me encanta este tema, me encanta hablar de dinero. Pero sobre todo de inculcar esa educación financiera en nuestros hijos. Gaby, el primer millón a los 25 años. ¿Cómo hace una mujer latina, inmigrante en los Estados Unidos para ganárselo a sus tan solo 25?
Katy, bueno, para empezar, muchísimas gracias por esta linda invitación. Y mira, sí, yo sé que puede sonar algo como que me llegó muy pronto, pero la realidad es que la única forma que eso es posible es educándote financieramente. Ahora, la ventaja que yo tuve fue que tuve exposición al mundo de Wall Street desde los 18 años, porque la vida me llevó ahí. Cuando dices exposición, ¿a qué te refieres? Que me mudé Ok. Me mudé a Manhattan a Ok. los 18 años, fui becada en la Universidad de Nueva York y ¿cómo se dice? ¿Tu entorno? Mi residencia, Ajá. bueno, mi residencia estudiantil, que es, en inglés es el dorm room, ¿no? Donde vives como estudiante, en NYU, en Manhattan, están por todas partes. O sea, no es cerrado, como en Ok. otras universidades. El mío, por coincidencia, fue el más cerca a Wall Street. Ok. Entonces eso me dio una exposición, literalmente me puso como en el corazón del mundo financiero a los 18 años como estudiante. Ahora, yo iba a esta universidad, súper universidad tradicional, donde me enseñaban las cosas tradicionales, pero había todo un mundo literal afuera, Exacto. donde la gente, o sea, tenía tanta abundancia financiera y a una corta edad. ¿Qué? Entonces yo a los 18 yo conocía chicos de 22, 23, 24, 25 que trabajaban como traders en las instalaciones de la bolsa de valores Ok. y tenían demasiado dinero. Entonces fue viendo, yo me di cuenta, no tienes que ser mayor para ser millonario, no tienes que, qué sé yo, antes, ¿no? Invertir o venir de, digamos, de una familia adinerada Ser ya. un chico joven, Ok. pero que tengas las herramientas. Las herramientas. Entonces yo, gracias a Dios, o sea, el mundo, nada es coincidencia, me puso en ese lugar a tan corta edad y esa exposición, ese círculo fue lo que me hizo aprender desde tan joven. Empecé a aprender a los 18. Entonces, a veces cuando decimos 25 suena como que, wow, como que, ¿cómo fue eso? Fueron 7 años de Exacto. aprendizaje, de trabajar en mí, invertir en mí y de escalar poco a poco para lograr esa meta. Yo quiero que vamos en unos minutos a ver cómo vamos a darle exposición a nuestros hijos a ese mundo, aunque no vivan en Nueva York, aunque no vivan en el corazón de Wall Street. Vamos a irnos adentrando a esa parte personal de Gaby, que además es una mujer casada, es una mujer con un hijo de 3 años, es una hija también, viene de una familia que ha superado obstáculos para llegar allí, cómo llega a los Estados Unidos. Pero vamos a darnos unos términos básicos para comenzar. ¿Qué es Wall Street? Uno lo escucha, tal vez uno ve que la gente lo menciona en las películas o en las noticias, pero ¿qué es realmente? ¿Qué es? Es una organización, ¿ok? Es un mercado donde se compra y venden valores. Entonces, pongamos un ejemplo fácil, un supermercado. Si tú vas a un supermercado, ¿qué compras? ¿Qué te venden ahí? Manzanas, carne, comida, Ajá. ¿ok? Un mercado de valores es un mercado donde se compra y venden valores. ¿Qué son valores? Correcto, ¿No? siguiente pregunta, muy bien. Porque por eso se llama bolsa de valores. Acciones de empresas que cotizan en la bolsa, como cuáles, como las que tú usas, como Apple, Amazon, Facebook, ¿ok? Materias primas, como cuáles, como oro, plata, cobre, litio, uranio, ¿ok? Bonos estadounidenses, que son préstamos, es como invertir en deuda. Fondos internacionales, puedes invertir hasta en otros países. En la Bolsa de Valores de Nueva York puedes invertir en Turquía, en Taiwán, en Japón, en China. Entonces, es literalmente un mercado donde hay una negociación de compra y venta, pero la compra y venta, en vez que sea de comida, como en un supermercado, Ajá. es de valores. Ok, acciones. Cuando dicen valores, ¿es lo mismo que acciones? No, o sea, valores sería en general, Ok. como que nos va a incluir todo lo mencionado anterior. y Valores más, envuelve las acciones. las incluye. Las acciones es un pedazo de una empresa. Es como si yo me hiciera socio de esa empresa y Sí. agarrara y pusiera un dinerito porcentaje. allí. Exacto. Ok. Como por ejemplo, tú eres clienta de Apple porque vi tu iPhone y veo que tu computadora es Apple. Yo sé que tú eres cliente que tú le compras productos a Apple. Pero ¿qué pasará si tú ahora inviertes también en Apple? No te quedas como consumidora, sino como inversionista. Claro. Y de esta manera tú puedes beneficiarte del consumo global. Exacto. Porque todo el mundo está comprando productos en Apple, en China, en Estados Unidos, en Perú, en Venezuela. Entonces, ¿qué pasa si en vez de solo ser un consumidor más, nos convertimos en accionistas, en inversionistas Exacto.
y lo que todo el mundo compra, nosotros nos beneficiamos también. Exacto. Y me imagino que hay una relación proporcional entre lo que le invierto a la empresa y me vuelvo socio de esa empresa. Si yo, depende de cuánto yo le invierta, es más o menos en relación con lo que yo también proporcional puedo ganar. Exacto. Y lo más chévere de este mundo es que se ha democratizado, ¿ok? En tiempos antiguos sí tenías que ser un multimillonario, tenías que ser un Rockefeller, un Hilton, un Vanderbilt para poder tener la oportunidad de ser accionista. En Exacto. estos tiempos, en esta era digital, todos podemos serlo, ¿ok? Con el ejemplo de Apple, para hacerlo fácil. Apple, mientras grabamos este podcast, está cotizando alrededor de $200 una acción. Ok. Es lo ¿Qué mismo. quiere decir que está cotizando $200 una acción? Es decir, que yo tengo que tener mínimo $200 para tener una acción. Una acción, Ok. sí. ¿Ese es el mínimo en el que yo puedo entrar a ser socio de Apple? Sí, a menos $200 está bien. $200 no está nada mal. ¿Por qué no está nada mal? Porque es $200 en relación al valor de la empresa, que es trillonaria. Claro. Literalmente, Apple tiene una capitalización de mercado trillonaria. Es una empresa trillonaria con T, no B, trillonaria. Es decir, si ellos vendieran todo lo que tienen ahora, ¿ok? Incluyendo sus acciones en la bolsa, absolutamente todos sus activos, ellos recibirían trillones de dólares. Imagínate. Entonces, dime en qué otra inversión, dime en qué otra cosa tú puedes invertir que el valor sea trillonario Así es. por $200. Y lo más loco de todo es que algunas plataformas de inversión permiten comprar acciones fraccionadas. Así que en algunos casos ni siquiera necesitas tener los $200 completos, sino aún menos. Wow, imagínate que yo le dijera a mi hija, ay, no, ya a mí se me está ocurriendo, que yo le diga a mi hija, Catalina, tú puedes ser socia de Apple, ¿te gustaría? ¡Ah! O sea, yo creo que a los niños abrirle esa mentalidad de que pueden ser socios y que aprendan a ser socios de empresas con las que usan. Mira, tú te imaginas, tú tienes un iPad con los que haces tus tareas, ¿verdad? Tú puedes ser socio de la empresa que crea este iPad. Sí. ¿Qué tal si de tus ahorros, de tu alcancía de cochinito, sacamos esos $200 o $100, porque puede ser menos de una acción, ¿verdad? Y la ponemos allí para que sea socio y irle dándole esa mentalidad. Ay, no, esto ya me está encantando, Gaby. Y estás pensando de la forma correcta, porque es así, con esos ejemplos sencillos que tenemos que enseñarle a nuestros hijos, Claro. que hay más que solo ser consumidor, hay más que solo gastar el dinero que tú ganas, hay más que eso. Si de verdad queremos, estamos comprometidos en crear libertad financiera para nosotros, para nuestros hijos, que todos la merecemos, ¿ok? No podemos vivir en un mundo donde todo lo que entra, sale, todo lo que ganamos, gastamos. Y por último, ok, algunas personas ahorran, pero el ahorro nunca jamás en la historia creó una fortuna. Es Claro. imposible El ahorro no multiplica. convertirte en millonario ahorrando. Ujú. No se puede. Tienes que hacer que tu dinero trabaje, que tenga rendimiento. ¿Okay? Tu dinero debería siempre estar reproduciéndose, por así decirlo. Exactamente. Cuando hablamos de educación financiera, ¿cuáles son los términos básicos que eso envuelve? Y dime si existe una pedagogía o tú la aplicas, si tienes cursos en los que podamos enseñarle de esta manera peras y manzanas a los niños y adolescentes a entrar en este mundo. Sí, de hecho tengo un curso básico que literalmente tengo una manzana, una cereza, o sea, pongo frutas en la mesa para hacerlo súper fácil. Es como mi especialidad, hacer de este mundo sencillo, fácil, divertido, que las personas aprendan de forma rápida y tengan esos resultados rápidos, ¿no? Exacto. Porque uno puede tener, o sea, yo siempre me enfoco en el largo plazo porque, a ver, mi fortuna yo la creé en largo plazo. Yo tuve que invertir por 7 años para tener un resultado de 7 cifras. Entonces, no es que de la noche a la mañana yo en realidad nunca me he enfocado en el corto plazo, sé invertir a corto plazo, pero siempre he estado enfocada en el largo plazo. Pero cuando digo que uno puede aprender rápido y uno puede ver un resultado rápido, es literal. O sea, uno puede estar en un curso básico, aprender las bases de forma bastante acelerada, intensiva, y luego tomar acción, abrir tu plataforma, tener tu primera acción o hacer tu primera opción financiera, que eso es un poquito más avanzado, pero puedes hacerlo de una forma sencilla y ver esos resultados el mismo día. Okay. Entonces, es posible para todos y no nos tenemos que enredar, o lo que yo antes pensaba, tienes que estar años estudiando,
para hacerlo. O tengo que No. estudiar una carrera de finanzas para entender esto. No es necesario hoy en día. Puedes empezar con lo básico. Correcto. Lo básico ¿Qué es muy lo básico sencillo. entonces de la educación financiera? Bueno, para empezar la educación financiera ya tenemos que pensar así. En la vida tenemos activos y tenemos pasivos, ¿ok? Activos es todo lo que te produce un ingreso. Todo lo que te pone dinero en el bolsillo es considerado un activo. Ok. ¿Ok? Un ejemplo, yo alquilo mi casa. Yo tengo una casa en Puerto Rico y la alquilo y eso me da un ingreso todos los meses. Esa casa es un activo. Ok. Ahora, yo tengo una casa aquí en Florida también, es una casa propia, pero yo vivo adentro de esa casa. ¿Esa casa me está generando un ingreso si yo vivo adentro? No, todo lo contrario. Me produce gastos, mantenimiento, que el jardín, que la terraza, que la limpieza, que las renovaciones, sí o no. Entonces, tener una casa propia y vivir adentro de esa casa no es un activo, es un pasivo. ¿Por qué? Porque no te está metiendo dinero al bolsillo, sino te está produciendo gastos. Ok. Si tú alquilas propiedades, eso es un activo. Ok. La bolsa de valores es un activo porque las acciones te generan dividendos como ingresos. Es cuando tú estás en ciertas acciones, no todas, pero algunas, y te pagan por estar en ellas. Ok. Te pagan un ingreso. Eso es dividendos. Y lo otro, a través de opciones financieras, te pagan lo que se llama primas o premiums en inglés, que es un ingreso que te dan por hacer ciertos contratos y comprometerte a comprar cierta cantidad de acciones. Ok. Entonces, todo lo que se mete a tu bolsillo, ¿ok?, es un activo. Y en la vida, para tener éxito financiero, y la educación financiera comienza enfocándonos en tener más activos que pasivos. Ok. ¿Okay? Ahora, la vida es consumo. No podemos dejar de comer, de tomar agua, de vivir, tener electricidad. Obviamente siempre vamos a consumir y tener gastos, y eso está bien, pero tenemos que enfocarnos a alargar nuestra lista de activos. Aprender, invertir en ti, en tu mente, en desarrollar habilidades nuevas, en aprender cómo generar ingresos, un activo. Porque esa inversión te va a agregar ceros porque se te va a regresar en tu bolsillo. Entonces, todo lo que hagamos para tener educación financiera tenemos que verlo a través del punto de vista de, ¿esto es un activo? ¿Me está agregando valor a mi bolsillo literalmente o me está únicamente produciendo gastos? Que ojo, es la vida real. Obvio vamos a tener gastos, pero hay que enfocarnos en la parte de vamos a agregar más activos. Ok, ¿qué es portafolio de inversión? Portafolio de inversión es cuando tú abres una cuenta, entonces ponte a pensar en una cuenta de banco. Todos aquí me imagino que están escuchando tienen una cuenta de banco, una cuenta corriente, cuenta de ahorros, es lo más sencillo, lo más básico que uno puede tener. Una cuenta de inversión es cuando tú abres, similar a abrir una cuenta de banco, lo puedes hacer desde tu casa, no tienes que ir en persona, y te dan acceso a Wall Street con esta cuenta de inversión. Ahora tú, tal cual como una cuenta de banco, puedes depositar tu dinero, pero ya no queda muerto sin hacer nada. Tú lo puedes empezar a poner a trabajar, a producir, a invertir en acciones, a diversificar, a proteger de la inflación, de la recesión, a invertir en oro. En todas estas cosas se puede invertir en la bolsa. De hecho, es el único vehículo a través del cual uno puede invertir todo lo que te puedas imaginar. Exacto. Desde empresas, a bonos, a materias primas, fondos internacionales. O sea, tú dime algo, una idea, y yo te digo cómo encontrar el activo correspondiente para invertir en la bolsa. Entonces, ¿en qué otro vehículo vamos a poder encontrar? Hasta en bienes raíces. Exacto, porque eso también es otra forma también de estar invirtiendo en algo que esté activo, ¿no? Que es la parte de inversiones inmobiliarias. Exacto, inversiones inmobiliarias. Ahora, perfecto, yo tengo propiedades y todo, pero todos los que tenemos propiedades sabemos todo el proceso que es comprar una propiedad. Ahí se necesita mucho más inversión, obviamente. Se necesita un capital muy grande, y si no lo tienes, ¿qué hace el 90% de las personas? Préstamo. Y la gente necesita, ¿qué? Buen crédito. Hay como muchos requisitos y muchos pasos para ser un inversionista de bienes raíces, pero cuando estamos invirtiendo en la bolsa, tú puedes invertir en acciones bienes raíces por $100, por $200, e invertir en propiedades que están generando ingresos, y tú generas luego los dividendos, que es un porcentaje de esos ingresos de ese alquiler. Entonces, todas las formas de generar dinero están disponibles a través de un mismo sistema. Y es por eso que es el sistema más poderoso, y de hecho estadísticamente es el sistema y el vehículo de inversión
que ha generado a más millonarios en la historia de Estados Unidos. Entonces, yo no soy un caso aislado o un caso muy wow, de hecho es lo que más millonarios ha generado. Lo wow de tu caso y de tu historia es que no siempre fuiste millonaria. De hecho, vienes de una historia de bancarrota, cosa que lo hace aún más real, más sentido, porque cualquiera, independientemente del presente en el que se encuentre, puede trabajar hoy en ese futuro. O sea, ¿cómo vivió la bancarrota Gaby? ¿Cómo lo superaron? ¿Qué transformación o qué te dejó pasar por una bancarrota? Bueno, tenía 11 años cuando mi papá se quedó sin nada. Okay, fue de la noche a la mañana. Mi papá era un hombre de negocios en mi país, en Perú. Vivíamos en la capital, en Lima. Y yo iba a un colegio británico y vivíamos muy bien. Y de la noche a la mañana, mi papá le hicieron un fraude, tenía un socio, le vació la cuenta, su cuenta no estaba diversificada, tenía todo en uno, le vaciaron la cuenta y de la noche a la mañana nos quedamos sin nada. Entonces, eso fue como el shock más grande de mi vida porque ponte a pensar, 11 años, no entiendes nada. Claro. ¿Qué está pasando? Que te quiten todo, digamos, todo el acceso que tenías a tu calidad de vida, de Eso. colegio, de accesos, de regalos, de cosas casa. materiales, de tu casa, de tu hogar. Mi casa, entonces yo me acuerdo, ¿no? Yo me acuerdo del el dolor que fue eso, el sufrimiento para mi familia. ¿Te lo explicaron? De, ¿Se sentaron contigo a explicarte lo que estaba pasando? No, solo me explicaron que mi papá se tenía que ir a Estados Unidos a buscar trabajo. Y de hecho él se fue solo primero, no fuimos todos juntos, él se fue primero a buscar dónde vivir, qué hacer, y cuando tuvo algo estable nos trajo y escogió Nueva York porque de hecho yo tengo familia en Nueva York. Yo tengo familia no en Manhattan, sino en las afueras de Manhattan, que se llama Long Island, y fue de hecho así como terminamos en Nueva York. Fue que al comienzo nos fuimos a Long Island porque, bueno, mi papá se fue solo, primero a Long Island, porque tiene 3 hermanos que viven en Long Island. Bueno, uno en Florida, de hecho, pero 2 hermanos que viven en Long Island y que tienen su vida allá desde que tienen 20 años. Okay. Entonces, yo tengo primos que no hablan español, que son nacidos en Estados Unidos, americanos, o se casaron con americana. Entonces, es como son familias como muy más agringadas, claro, totalmente. Decirlo. ¿Y te tocó vivir cambio de hogar, cambio de colegio? Claro. ¿Te recortaron, digamos, algunos accesos? ¿Lo sentiste en ese momento? En ese instante, cuando se vaciaron las cuentas y eso, claro que quedamos en riesgo de perder la casa, de perder todo, pero mi papá tomó una decisión inmediata de irse a Estados Unidos y pudo mantenernos por el resto del año para terminar, por lo menos completar ese año en el colegio británico con mucho esfuerzo. Mi mamá también tuvo que pedir ayuda, mi mamá viene de una buena familia también, pero obviamente en nuestra cultura era el papá quien tiene que proveer. Entonces tuvimos ahí un apoyo de mis abuelos. Hasta esa creencia limitante tuviste que romper entonces. ¿Tu mamá no trabajaba? Eso. Mi mamá, en realidad, ella como hobby, ella amaba desde niña hacer maquillaje. Entonces, ella trabajaba como de forma independiente en una empresa que se llamaba Unique, que era como Clinique, como para maquillar, y era su hobby, lo que amaba, pero por diversión. Sí. Ella no necesitaba trabajar porque obviamente mi papá era un hombre exitoso y también mi mamá viene pues de una buena familia donde en su experiencia era mi papá y mi esposo son los proveedores. Que cuidan. Exacto. Correcto. Y eso fue también con lo que yo me crié, que siempre es el papá y la pareja quienes le agregan el valor financiero a la mujer. Y la mujer pues puede hacer lo que quiera como hobby, pero no se tiene que preocupar que eso le genere un ingreso, es como más por hacer algo. Claro. ¿No? Pero lo que pasó fue que sí pudimos completar ese año y luego eso pasó a los 11 años. A los 12 años, luego que terminó ese año de crisis, tuvimos que ir a encontrarnos con mi papá. O sea, no lo vi como por un año. Wow. Mi mamá, mi hermana y yo le damos el encuentro a mi papá en Long Island y oficialmente nos vamos de mi país porque perdimos la casa, ¿no? El colegio donde yo estudiaba, se llama Hiram Bingham, es donde han estudiado todos los hijos de los presidentes de mi país, o sea, es el más caro del país. Tuvimos que dejar ese colegio y fue difícil en el sentido que era todo lo que yo conocía, todo lo que yo
uno a esa edad, Por 11, 12 supuesto. años, ni se te ocurre. Digamos que en plena adolescencia vivir el cambio drástico de país, de sociedad, de Todo, cultura, todo. llegar a una Nueva York tan agringada. Súper agringado. Y más Long Island, ¿Cómo imagínate. viviste ese proceso de adaptación ahora de migrante? Sí, bueno, nos mudamos a un lugar en Long Island que se llama Miller Place, que es en Suffolk County, que es lo más gringo que te puedas imaginar. No hay ni un latino, éramos los únicos latinos. Y escogimos ese lugar porque, bueno, era un lugar muy tranquilo y nada céntrico, entonces eso pues les funcionaba a mis papás, pero también estaba algo cerca de donde vivían nuestras familias. ¿No? No tan cerca, pero relativamente cerca de donde vivían nuestros primos, los hermanos de mi papá y todo eso. Y ese proceso en realidad fue bastante difícil al punto que no me acostumbré de un contraste tan grande que yo termino regresándome sola por 1 año y medio Oh, wow. a Perú, a la casa de mis abuelos. ¿En serio? Sí. ¿Te rebelaste? No, en realidad no es que me rebelé, Ok. estuve ahí. Estuvieron todos de acuerdo. En Long Island de 12 a 14 años y a Ok. los 14 yo hablé con mis papás y les dije, miren, que siento como que un vacío, un hueco, como que siento que debo reencontrarme con mis raíces. Estaba confundida, ¿sabes? Wow, O sea, 2 años después, solo- imagínate. Solo había vivido 12 años en mi país, entonces 12 años, si tu existencia es 12 años, eso es todo lo que conoces. Luego estoy 2 años en un lugar completamente diferente. Quería de verdad regresar, reconectar, no extrañaba a mis amigos y mis papás me dieron la oportunidad de regresar. 1 año y medio viviendo con mis abuelos. Wow. Ahora, mis abuelos, ¿no? Ellos pues tenían todas las posibilidades de mantenerme, de tenerme, tienen una muy buena condición. Entonces me quedé con mis abuelos por 1 año y medio y luego tuve como que una sensación, estaba en plena, ¿no? adolescencia, extraño a mis papás, algo me dice que mi vida no es aquí. O sea, ya me quité la espina. Exacto. Esa espina que son los amigos, que mis raíces, ya me Exacto. quité todas las espinas. Ujú. Yo no quiero quedarme aquí con mis abuelos, yo quiero estar con mis papás, yo quiero ir a Estados Unidos porque entendí, quizá maduré un poco y entendí que las oportunidades, que los Estaban aquí. sueños, Ujú. no los iba a conseguir en mi país. No los iba a conseguir, no solo que no se pueden conseguir en mi país, seguro que sí se puede, manteniéndome en mi zona de confort. Para Ok. mí, Lima, Perú, era mi zona de confort. Exacto. Y me iba a quedar cómoda. Ajá. Tenía que como estirarme y Ujú. estar incómoda en un lugar porque eso me iba a dar desafíos, eso me iba a dar aprendizaje, eso me iba a dar Tal cual, así salir de fue. la zona de confort y así fue. Entonces fue como Increíble. que en inglés se dice un breakthrough, como que Ajá. cuando tienes una iluminación y es como que... Y literalmente les dije a mis papás, ya estoy lista, con las justas duré 1 año y medio en la casa de mis abuelos, me regresé a Long Island y eso fue lo que cambió mi vida. Y tan buena estudiante fuiste al regresar que te ganaste una beca. Apliqué a la beca. Sí, es que mis notas, mira, esto es lo curioso. En este colegio británico era lo más difícil que se puedan imaginar. Estudiábamos química en inglés, Oh, wow. francés, o sea, eran unas clases y una cosa que literal era para matarse de lo difícil que era. Te empujaban mentalmente y mira, a la edad, Ujú, a una edad joven, era muy exigente. Cuando yo me voy a Long Island y me ponen en un colegio así normal, los de Long Island, porque todos son buenos, Sí. Long Island es como un pueblo para los que conocen, es como un campo, no es una ciudad, no es peligroso, hay poquita gente, ¿no? Entonces, con eso en Long Island, todo me parece fácil. Claro. Todo me parece fácil, me parece, un segundo, yo aprendí esto hace 5 años Wow. en mi colegio en Perú, entonces yo estaba tan avanzada Claro. que mis calificaciones, o sea, mis profesores me decían, wow. Y eso fue lo que me permitió, lo que me dio una ventaja de que me becaran ¿A estudiar qué? a la universidad de mis sueños. Yo apliqué a los 18 años a medios. Medios. Sí, porque a los 18 imagínate. no sabía qué hacer. No, a los 17. Medios, me estás hablando de comunicación social. Sí, eso fue lo que yo coloqué en la aplicación. Ok. Porque ellos te piden que tú coloques eso cuando tienes 17 años. Ok. Y a los 17 no tenía idea, todavía no estaba en Manhattan, no me había mudado, no tenía exposición a Wall Street, o sea, no, eso no era parte de mi mundo aún. Exacto, no era tu Entonces mundo. yo coloco, ¿sabes qué? Nueva York, los billboards, Nueva York, es como un lugar de medios, Ajá. ¿no? Entonces yo coloco eso en realidad sin mayor experiencia, como un poquito al azar, porque tienes que escoger algo. Por más que uno entra a estudiar estudios generales, pero tienes que escoger como Sí. algo.
y me aceptan Ujú. y me becan. Ujú. La beca no fue completa, no fue 100%, pero fue una gigante parte que ayudó demasiado y lo demás lo cubrimos con préstamos ¿Y estudiantiles. terminaste tu carrera en Y comunicación? terminé. O sea, ¿eres mi colega? Sí. ¡Ay, qué cómico! Mira, tú eres lo que mi papá hubiese deseado de mí. O sea, Sí. mi papá ama el tema de finanzas, mi papá es matemático, mi papá ama el tema de la bolsa de valores, Wall Street, todo esto, y siempre me empujaba. Yo decía, mami, yo era la oveja negra y yo quería, no, yo soy comunicadora, yo me voy por comunicación, pero ¿por qué no tomas también la carrera de finanzas paralelamente, hacer las dos carreras? Yo, ¿qué? ¿No? Bueno, eso Tú eventualmente al final lo hiciste me por... especialicé pero- en finanzas. O sea, que la pero especialización fue después que terminaste una carrera universitaria. después, no, y lo hice con los ejecutivos del mismo Wall Street. O sea, yo no me fui por el rumbo tradicional. Lo que pasa es que yo conocí a la gente de Wall Street a los 18 años cuando yo me mudé a Manhattan. Amigos O que sea, tenías alrededor, simplemente. amigos, un novio, casi me caso con... Cierto. Sí, casi me caso con este chico. a Que los ya él estaba 20 dentro de Wall años. Street. Él, de alguna manera ese novio te lleva a conocer este mundo también. Claro. Él porque estaba yo lo inmerso. conocí a los 19 años. Ok. A los 20 años me lleva a Grecia, estamos comprando el anillo, estamos en speaker con los papás, o sea, estamos buscando el lugar para la boda. Él tenía 25 años, multimillonario de Wall Street, Wow. y yo tenía 20. Entonces, 20, 25, él estaba con toda esa mentalidad, vamos a casarnos, tenía todas las posibilidades, estaba comprando una mega casa en New Jersey, me acuerdo porque él era nacido en New Jersey. Con la familia también, o sea, era de Harvard, Wall Street, Goldman Sachs, o sea, más top imposible. Y verdaderamente él fue quien me abrió los ojos en el sentido de lo abundante que puede ser tu vida a tan corta edad, porque yo lo veía a él Exacto. comprando una casa a los 24 años. Imagínate, era tu ejemplo, Era mi financieramente ejemplo. hablando. Y Sí. también conocí a los papás y yo pasaba mucho tiempo en la casa de los papás y los papás le habían abierto un fondo desde que nació. Entonces yo empecé a aprender cuál era esa fórmula, o sea, cómo hacen los súper Exacto. ricos Me gusta. para garantizar el futuro de los hijos. Hablemos de esa ¿Cómo se- fórmula, hagamos una pausa aquí personal. Hablemos de esa fórmula que hace un americano y porque cuando me dices le abrieron un fondo cuando nació, ¿a qué te refieres con eso? Una cuenta de inversión, lo que conversamos al comienzo, Ok. que es abrir una cuenta de inversión es como abrir una No cuenta una de cuenta de banco, ahorro, pero de porque por lo inversión. general a los niños le abrimos una cuenta de ahorro. Esto es otra cosa, es una cuenta de inversión. O sea, una cuenta que el dinero que se coloca allí se invierte en la bolsa de y está valores. a nombre de ese Y niño. está a nombre de ese niño Wow. o está el nombre del padre, pero como beneficiario el niño. O hay Ujú. hay diferentes opciones, hay diferentes modalidades en que lo puedes manejar. Hay algunos que básicamente está el nombre del padre hasta que cumple 18 y a los 18 el completo acceso va al hijo. Entonces, Ok. uno puede escoger cómo Ok. lo manejas, pero sí puede ir Ok. al nombre de él, nombre tuyo hasta cierta edad, puede ser ambos, puede ser una combinación. En fin, esa cuenta de inversión, como ellos lo manejan, lo que aprendí de ellos a tan corta edad fue que, porque yo tenía 18 y aprendiendo estos temas, yo me sentía tan como que, wow, ¿qué tal ventaja tengo? O sea, Ajá. ¿quién aprende de Wall Street a los 18, por favor? Y esta gente era como que, no, perdiste 18 años. Perdiste 18 años. Ay, Dios mío, yo cuánto he perdido. Imagínate, pero el punto aquí no es que la gente se sienta Wow. mal por cuántas décadas no invirtieron. No, es cultural. Es que entiendan la mentalidad del americano Totalmente. privilegiado, que toda su vida, o sea, que los padres saben de eso, que los padres trabajaron en Wall Street. La riqueza generacional se Ujú. crea con educación financiera Ujú. y tomando acción. Entonces, ¿cómo toman acción? Nace un hijo y desde el día que nace esperan a tener seguro social. Cuando reciben el seguro social es que Ujú. abren la cuenta Ok. de inversión. ¿Dónde se abre esa cuenta de inversión? Charles Schwab. Por ejemplo, ok. Por ejemplo, eso, o sea, hay obviamente muchas otras opciones, es como hay diferentes bancos, pero Charles Schwab es en la que más confío personalmente, con la que más experiencia tengo. Ok. Ok, abre esa cuenta de inversión y lo que hacen es enfocar esa cuenta de inversión a largo plazo. Obviamente no están enfocados en semana a semana, mes a mes con esa cuenta. Hay un proceso de automatización que hacen todos los que tienen riqueza generacional, Ujú. que es que sin pensar, no es que te vas a acordar si un día te dio ganas, si un mes te fue bien, no. Todos los meses, ¿ok? Hay una contribución a esa cuenta automática
Pero aquí está la clave. No solo que se contribuye el dinero de forma automática, sino que también se invierte de forma automática. Pero la inversión la escoge la persona, es decir, esa persona tiene que estar inmiscuida todo el tiempo en esa cuenta y decir hacia dónde se va la inversión, No. o eso también se automatiza. Se automatiza y puedes Imagínate. simplemente hacerlo en lo más comprobado que existe. En la bolsa de valores hay miles de formas de invertir, pero hay los índices principales y hay el índice principal, que es el S&P 500, que se compone de las 500 empresas más top del mundo. Vuélvelo a deletrear, por favor, que estamos apuntando. Yo espero que aquí todo el mundo Sí. esté con su librito, Sí. con su agenda, y si no, vuelves a ver esto las veces que sea necesario. Dale para atrás, pausa, lo vuelves a ver, lo compartes, porque esto Sí. hay que anotarlo todo. Ok. Claro, ok. El índice principal es la bolsa. Okay. En la bolsa ya explicamos que es un mercado de valores, se compra y venden todo tipo de valores, pero hay la inversión que es como el rey. Ujú. Es decir, lo principal, lo más top, lo más comprobado, lo que ha existido por más de un siglo. Aún así no existía Internet, en la Gran Depresión existía este índice principal Wow. y lo ha superado todo. Ok. Guerras mundiales, pandemias, ataques terroristas, asesinatos de presidentes. Exacto. Todas las desgracias que nos han pasado, todo lo ha superado Ok. y siempre se ha disparado después. Ok. Es decir, obvio, cuando pasa una guerra mundial, una pandemia, un ataque terrorista, obvio, eso se asusta, se baja, lógico. Las inversiones no es una línea así. Ujú. Esto no es la vida real, es un sube y baja, sube y baja, sube y baja, tendencia alcista. Es lo que Exacto. estamos buscando. Ujú. Entonces, cuando tu hijo nace y tú abres un fondo de inversión, una cuenta de inversión, tú estás buscando invertir a largo plazo en lo más comprobado que tenga tendencia alcista, porque si mi hijo es recién nacido y yo tengo una meta para los 18 años, estoy proyectándome unos 20 años de inversión aproximadamente. Claro. Entonces yo voy a buscar la inversión más comprobada con décadas Ujú. y no tiene que ser una empresa. Ahora, puede ser una empresa específica si quieres, pero invertir en una empresa, escoger una sola empresa para 20 años es un poco agresivo. Ujú. Si inviertes en el índice, te incluye las 500 empresas. Las 500 empresas más top, Más top. sólidas y seguras para invertir. Todas las que tú usas, Ok. las aerolíneas en las que viajas, el WhatsApp, Tecnología, Instagram que usas, ujú. todo eso. Todo lo que te puedes imaginar que es lo que más se usa, lo más comprobado, posicionado. Lo mejor de esto es que si a una le va mal, la expulsan del índice y meten a la que corresponde y siempre quedan las top. Tú no tienes que monitorearlo. Es tal cual un checklist, un top Un de checklist, según un sus top. ingresos, su estabilidad y todo. 100%. Pues. Entonces, Wow, ellos ok. lo que hacen es, abren la cuenta de inversión, depositan una cantidad cada uno de acuerdo a sus posibilidades como para empezar la cuenta. Aún así, no tengas que hacerlo porque puedes simplemente contribuir de poco a poco. Ajá. ¿no? De Pero manera automatizada también. De manera automatizada. Ok. O sea, no tienes que abrir y depositar. Puedes abrir y de poco en poco ir poniendo. Pero ellos, como lo hicieron, como yo aprendí, es que ellos Ajá. depositaban una cantidad, compraban las acciones que replican ese índice que se llama ETF, es un Exchange Traded Fund, que significa que es el fondo cotizado de la bolsa que replica ese índice, entonces lo compramos como una acción. Okay, lo compramos como una acción de acuerdo al capital que tenemos y luego no es que se deja ahí, no, es que todos los meses automatizan, no solo que se deposite dinero, sino que automáticamente ese dinero depositado compre más de las acciones. Exacto, se puede de ese automatizar, digamos que de tu cuenta corriente Sí. vaya un dinero a esta cuenta de inversión y... fondo. Cuando llegue, Exacto, se compre, digamos, cada mes. Entonces, exacto. cada mes, En ese primero mismo del top mes, de empresas. En ese mismo top, en ese mismo activo, Ok. se programa. Ok. Entonces, Lo que hace es que vaya de alguna manera también creciendo la cantidad de acciones que tienes dentro. exacto. A ver si Porque, estoy entendiendo a ver, bien. A ver, piensen en acciones como en propiedades, Ajá, ¿no? exacto. A veces escuchamos de los grandes inversionistas que tienen 10.000 casas, 10.000 edificios. Ok, no empezaron de un día para otro con 10.000, empezaron poco a poco y crearon imperios, crearon edificios, hoteles, qué sé yo. Ok, en la bolsa es un concepto similar. Tú puedes empezar con una acción, está bien, con una acción fraccionada si quieres, puedes empezar con $20 si quieres, pero la meta es crecer. Claro. Tu meta es crecer financieramente, tu Claro. meta no es quedarte con solo invirtiendo $20, pero mi punto es que lo puedes hacer poco a poco. Hasta los multimillonarios lo hacen progresivamente. ¿Por qué? Porque los precios cambian todos los días. Ujú. Entonces quieres asegurarte en que si el día de mañana hay un mejor precio que hoy, tú puedas también participar de eso. Claro. Pero quitas las emociones y lo manual y la locura, automatizas eso,
que lo automatizado no tiene emociones, no tiene dudas, no tiene flojera, eso corre solo y vas aumentando tus posiciones en algo comprobado por más de un siglo, es la Gran Depresión, y eso trabaja para ti, trabaja por el futuro de tu hijo. Entonces, cuando tu hijo tiene 18 años, ¿qué pasaba con estos chicos de Wall Street que conocía 20 añeros cuando yo tenía 18? Es que todos vivían de sus ingresos de ese fondo de inversión. Por 20 años habían trabajado el fondo de inversión y ahora vivían de los dividendos, vivían de las primas, vivían como del ingreso de todo ese capital acumulado por 20 años. Ok. Luego, me acuerdo, ¿no? Cuando yo vivía... Y aprendían a seguir invirtiendo y a seguir, ¿sabes? porque eso no Claro. termina, claro. Me acuerdo cuando yo vivía en mi residencia estudiantil y la meta de todos ahí era, conseguir nuestro propio apartamento, porque en la residencia estudiantil de la universidad es como tenemos reglas, como que tienes que llegar a cierta hora, es como que un poco fastidioso, ¿no? Como que nos mantienen ahí en cierto orden. Entonces todos ahí siempre como amigos hablábamos que siempre queríamos y como independizarnos, obviamente, es la meta, ¿no? Como adolescentes. Sí. Y siempre había, porque mi universidad es de personas con mucho dinero, siempre había los que decían, pero yo voy a recibir mi fondo de inversión ya para esta fecha, para el próximo año, y yo ya básicamente tengo mi apartamento pago en Manhattan, que es los lugares más caros del planeta. Entonces yo me di cuenta a muy temprana edad que, ¿sabes qué? El límite está aquí. El límite está en la mente, esto funciona, pero esta gente está preparada. Exactamente. Esta gente tampoco no es que amaneció, se le ocurrió, es que vienen de familias que tienen educación financiera, que les crean todos estos sistemas que trabajan para ellos, entonces ahora a los 18 llegan, tienen la vida resuelta, tienen la universidad paga, tienen la casa paga, no se tienen que preocupar por nada. Y es lo que viví con este chico, con este novio también, que era impresionante todo lo que había logrado, pero era gracias a sus papás. Entonces, mi mensaje para todas las mamás es, quizá a nosotros no nos llegó esa suerte, quizá nosotros no venimos de esa cultura de gringos, de Wall Street y eso, pero todo en la vida llega en su momento. Y a mí me llegó cuando me tuvo que llegar, que en mi caso fue, pues para mí, muy joven. Y yo la forma que veo a mi hijo es, él es mi segunda oportunidad, que, yo no pude tener un fondo de inversión cuando nací, pero él sí. Lo vas a aplicar todo, imagínate. Todo, qué gracia. Bueno, vamos a decir que este episodio es una diosidencia para las personas que nos están viendo. Es el momento de tomar acción, es el momento, a partir de ahora va a ser un cambio en tu vida, en tus decisiones y en la forma también de criar y de hacer las cosas con nuestro chamo. Entonces siempre hay forma de resetear y tal vez esto es el momento clave. Ahora, ¿cómo estás aplicando? Porque le diste un fondo de inversión, y le diste ahí su cuenta, va a llegar a los 18 y va a tener dinero. ¿Cómo enseñamos que tenga la mentalidad necesaria para multiplicar lo que le hemos dado y no despilfarrarlo? Entonces, ¿cuáles son los términos básicos, los ejercicios prácticos que le podemos poner a hacer a nuestros hijos para que aprendan de educación financiera? Sí, yo creo que desde muy chiquitos tenemos que explicarles cómo funciona el dinero. Sus juguetes, por ejemplo, muchos son de Disney, ¿sí o no? Entonces podemos explicarles que hay que no sé qué, el problema con la mayoría de gente que no consigue libertad financiera es que se quedan en un lado de la ecuación. Como consumidor, solo comprando cosas, solo dando dinero a todo el mundo, solo pagando y cheque a cheque y no llegan a ninguna parte. Si tú ganas $100 y gastas los 100, estás en cero. Y así se te va la vida, no vas a llegar a ninguna parte. Pero enseñarles la otra parte de la ecuación. Mira todos estos juguetes que tienes, son marca Disney, por decirlo así. Tú sabías que hay alguien que mientras nosotros compramos todos estos juguetes, por eso está en tu cuarto, pero hay alguien, ahí al otro lado, hay alguien que ganó dinero. Nosotros en este caso fuimos los que pagamos el dinero para tenerlos y tú puedes divertirte con ellos, pero hay al otro lado los que hicieron negocio con eso. Y explicarles cómo funciona el mundo de los negocios, porque ese es el mundo de las inversiones de la bolsa al final, es el mundo de los negocios. Correcto. ¿Cómo es que este juguete llega? Pues sabes que hay una fábrica y hay ciertos costos, pero luego ellos montan esto, lo hacen atractivo para que alguien lo compre y tienen que tener un buen margen para que puedan mantenerse rentables. Y de una forma básica explicar cómo un muñequito se crea y cómo eso les va a abrir la mente, que no se queden en la parte de la ecuación, que alguna gente está toda su vida, que solo compro, no. ¿Y qué pasa si nos beneficiamos? Y ahora la segunda parte, la parte de como la enseñanza, pero ahora la parte de la acción. ¿Cómo nos convertimos en uno de los que
también hacemos negocios con tus juguetes. Ujú. No solo estamos comprando, dando nuestro dinero, sino también recibiendo un ingreso por toda la gente en el mundo que le compra a Disney juguetes. ¿Sabías que hay acciones de Disney que cotizan en la bolsa? Tú puedes tener una acción de Disney. Vamos a ver cuánto cuesta. Cuesta $100. No sé, no he revisado últimamente cuánto cuesta la acción de Disney, pero digamos cuesta $100. Ok, vamos a comprarte una acción de Disney y esta acción de Disney, ok, con el tiempo nos va a dar un resultado y ese resultado lo vas a tener porque no te quedaste como todos ahí solo consumiendo sus productos, solo yendo a los parques, solo dándoles dinero a ellos. Ahora Disney te va a pagar a ti Eso está bueno. por la inversión. Entonces, tenemos que ser divertidas, tenemos que ser Sí. ligeras, no podemos ser muy intensas con un niño, tenemos que explicarlo tipo una historia, un cuento, pero en la vida real. Los negocios existen, siempre van a existir y es la forma en que uno puede ganar dinero. La razón por la cual yo he ganado el dinero que he ganado en la bolsa es porque hay negocios que cotizan, hay empresas que cotizan en la bolsa que tienen buenos negocios, que pueden pagar dividendos a sus inversionistas y que me pueden dar a mí la oportunidad de ser accionista. Claro. Entonces, No tengo que montar yo el negocio, eso. ¿sabes? No Crear tienes la que. empresa, digamos. No tienes que, no es Exacto. necesario. Entonces, también eso es lo bueno, digamos, que estos niños, adolescentes, arranquen desde temprano a entenderlo. Y te pregunto, ellos pueden, siendo menores de edad, de alguna manera, empezar a entrar en este mundo? O me imagino que tienen que tener un representante que firme atrás, aunque ya ellos entiendan, para hacer las acciones, para atreverse ellos a aprender y poder manejar las decisiones. ¿Qué recomiendas? Sí, o sea, a ver, siempre es lo recomendado tener un guía, tener pues ese mentor que te pueda guiar de la mano. Yo si no hubiera tenido guías, mis mentores, que al comienzo fueron mis amigos de Wall Street, pero luego me especialicé con un ejecutivo jubilado de Wall Street, que literalmente pues lo hacía como un poco más y por Hobby. Por hobby, claro, porque estaba jubilado y no tenía Claro. nada que hacer. Ahora voy a enseñar a Y hacerlo. lo enseñaba Ok. y era presencial y era como a la antigua, esto fue hace más de 15 años, pero fue así como yo aprendí. Entonces, siempre es recomendado tener esa guía, Ujú. esa persona que te va a identificar puntos ciegos. Ahora, ya no tiene que ser tanto como tiempos antiguos, que todo tiene que ser uno a uno, o sea, puede serlo así si tú quieres y prefieres, pero ahora también ya tenemos diferentes dinámicas, tenemos seminarios, tenemos cursos, tenemos puede ser Comunidades. online, comunidad virtual. Ya no estás limitado a, "Ay, tengo que encontrar a conocer a la persona y estar así sentada, tipo como en un banco", o sea, tenemos que salirnos de esa mentalidad y recordar que estamos en tiempos modernos Ujú. y ahora podemos aprender online. Es por eso que abrí Latino Wall Street, para que las personas Exacto. tengan esa oportunidad en que ellos puedan aprender sin la necesidad de algo presencial. Ahora, si quieren venir a nuestra conferencia presencial, pues perfecto, pero no es requisito para aprender. Pueden aprender desde sus casas, pueden aprender con poquito, pueden aprender con una inversión mínima y eso es lo que enseñamos. Me parece súper interesante, como decías hace unos minutos, que la persona no tiene que tener un gran capital para montar un negocio, para ver si ese negocio funciona, o se puede ir a la bancarrota y no funcionar. O sea, siempre es un riesgo esa inversión que tú pones en un negocio nuevo que tú vas a crear. En este caso, tú vas a ser socio de los negocios que ya que son ya funcionan, comprobados, rentables. rentables Exacto. por décadas. Y Exacto. los que hemos abierto negocios sabemos el esfuerzo que es, no solo de tiempo y compromiso, sino también de capital. Hay que invertir mucho cuando uno abre un negocio para tener un retorno de inversión. Entonces, esto es una forma que no tienes que hacer eso. O sea, si no quieres, no tienes que hacer tu propio negocio. Eso es otra opción, pero también una muy buena opción es, una no quita la otra, también se puede hacer ambos. Pero aquí decimos, tú móntate en la ola de lo que ya funciona. Ujú. No tienes que reinventar la rueda, puedes beneficiarte de lo que ha funcionado, de hecho, desde el comienzo de los tiempos. Tal vez es una de las fórmulas que enseñas para proteger patrimonio y mantener calidad de vida a pesar de una economía caótica. Sí, exacto. Para mantener calidad de vida en el contexto de una economía caótica, tienes que recordar que hay los activos que se benefician en la bolsa del caos. Ujú. Eso es como aprovechar las oportunidades dentro de las crisis. Claro. Siempre hay gente que Crisis sale. equivale a oportunidad. Correcto. Te doy un ejemplo. En la pandemia fue una crisis, ¿sí o no? Ujú. ¿Cuánta gente quebró? ¿Cuánta gente murió? Eso fue una crisis tal cual. Bueno, ustedes sabían que ese mismo año las acciones tecnológicas reventaron Imagínate. en la bolsa, Ujú. máximas ganancias históricas. ¿Por qué?
porque todo el mundo se puso a hacer cosas online. Ujú. Me acuerdo de las acciones de Zoom, Ajá. reventaron, Shopify, todo lo que era como que negocios online, Ajá. explotó en la bolsa, y los que estamos en la bolsa simplemente, en vez de ahí ponernos a llorar por una crisis, estar en casa o encerrados algunos, simplemente tomamos esas oportunidades. Eso es lo mismo de ahora. Si ahora la gente tiene miedos de inflación, de recesión, las inversiones de oro es la solución para eso. Por eso están en máximos históricos, Ujú. porque es un refugio clásico desde la época de los reyes, que simplemente las personas van, aumenta la demanda en lo que históricamente ha funcionado en periodos de inflación, inflacionarios. Exacto. El oro es un refugio de inflación. Entonces tenemos que aprender, lo que yo enseño también es las correlaciones, ¿no? O sea, cuando el dólar cae, ¿por qué el oro sube? O sea, ¿cuál es la correlación entre el dólar y el oro? ¿Cuál es la correlación entre los bonos, que son más conservadores, y las acciones, que son más volátiles? O sea, entender cómo se conectan los diferentes activos y cómo reaccionan a los diferentes contextos es clave para saber en qué invertir, y todo eso es educación financiera. ¿A qué edad recomiendas que niños o adolescentes entren en este tipo de cursos de Wall Street? Niños y adolescentes, bueno, en realidad yo he enseñado a adolescentes en este curso básico, lo han tomado desde los 13 años, 14 años, o sea, jovencitos, porque es un curso con manzanas y es sencillo. Súper. Entonces el curso básico lo pueden hacer jóvenes. Pero sí pueden entrar a este mundo a accionar con 14 años, por ejemplo. Sí, claro, yo he tenido estudiantes que lo han empezado con $20, $100, Ok. ¿no? Con los papás obviamente ahí, Exacto. obvio, autorizando y A supervisando. eso me refería, ¿no? Sí. Al momento de abrir ellos la cuenta para hacer este tipo de acciones, tienen que tener un representante atrás De más de que 18 avale. años. Exactamente. Exacto. Pero Que es posible, o sea, el representante firma y él ya habiendo aprendido es el que toma las decisiones del curso, ¿no? Sí, sí, mira, te doy un ejemplo. En el 2022 la bolsa cayó por la guerra de Rusia y Ucrania y todo se fue para abajo. Hago una pausa para dejarte aquí visible el código QR que te llevará a la Academia de Gaby Wall Street, porque tú, tu pareja o tus hijos pueden ya mismo comenzar a aprender desde cero en la plataforma que te enseña todo sobre la bolsa de valores, fondos de inversión, una forma segura de proteger nuestro retiro, crear el fondo del futuro de tus hijos con estrategias garantizadas, sin complicaciones ni grandes riesgos, o aumentar el capital con inversiones seguras. Allí en la cajita de información también, aquí debajo, encuentras el link directo. Tuvimos pánico, miedo. Los que sabemos invertir, que sabemos de este mundo, este negocio, dijimos, es el momento para ponernos más agresivos y tomar más acción. Wow. Agregar más posiciones aún. Compramos una acción de Facebook a $90. De Facebook. Es de Facebook. Ajá. Meta, ¿no? Ajá. El dueño de WhatsApp, de Instagram, todo lo que usamos a cada momento. Bueno, después de 2 años, esa acción a $90 fue a $700. De 90 a 700. Ahora yo te pregunto. Ahí tú ganas la diferencia. Sí. Ok. Y obvio, muchas personas no invierten solo 90, invierten 900, 9.000, 90.000. Entonces haz la matemática. Ahora te pregunto, ¿tú qué crees que eso hace a la mente de un niño? Si un adolescente, un niño aprende que esos $90 que tiene ahorrados o que le regalaron un cumpleaños, lo que sea, los pone a trabajar y luego ve los frutos de eso sin haber hecho un trabajo, simplemente el trabajo de colocarlo donde tenía que ser. ¿Cómo crees que eso le abre la mente a un niño? No se trata que de 90 a 700 tenemos $600 de ganancia. Eso es genial, por supuesto. ¿A quién no le emociona? Se trata de cómo te transforma tu mentalidad. Claro. Cuando tú te das cuenta que puedes tener en una mesa un billete de 100 y por tomar la decisión correcta, tener en un tiempo 6 billetes adicionales de 100, algo pasa con tu mente que nunca es igual. Y eso es lo que les queremos enseñar. No podemos subestimar, ay, solo tengo 20 para invertir, solo tengo 50, tengo 90. Si nos metemos en lo comprobado, en lo confirmado, el tiempo va a hacer su trabajo. A veces pasa muy rápido, a veces demora un poco, pero el punto es lo que hace a tu mente. O sea, tu mente ya nunca va a ver la vida. Yo no veo la vida como
la mayoría de personas la ve como el promedio de personas. Claro. Las personas están viendo, hoy ven un café, como voy a comprar el café, o voy a una comida y voy a comer la comida. Yo lo veo con, ¿quién está monetizando detrás? ¿Me explico? O ¿Qué sea, tal si le metes unas moneditas de Starbucks? es literal, es como que un filtro a través del cual veo la vida de oportunidades de inversión. Todo. Yo me voy a Nueva York y no estoy pensando que ese billboard me vende la cartera, me vende... Eso es lo que ellos quieren que yo piense, como que me ponga a comprar todo. Consumirla. No. ¿Cuál es la empresa que es la dueña de estas tiendas de lujo que todo este consumo que tiene se están beneficiando y luego pagan a los accionistas? Eso es la forma que queremos tener libertad financiera. Tenemos que cambiar el chip y dejar de ser robots consumidores y empezar a verlo desde el punto de vista de negocios de inversión. ¿Qué tal vez cómo le cambiamos la mentalidad a nosotras las mujeres latinas, que culturalmente siempre hemos sido, hemos esperado a un esposo o a un padre que sea los que entren en este mundo de finanzas? La palabra finanzas a veces es como que nos repele, hasta incluso la palabra dinero en muchas ocasiones también. ¿Cómo podemos transformar la mentalidad de nosotras las madres que tenemos la responsabilidad de educar a esos hijos para poderles enseñar la mentalidad correcta? Sí, yo creo que a veces es cultural, ¿no? Como que, aunque no lo creas, yo también tuve que batallar con eso porque al comienzo yo sí pensaba tal cual que era pues la responsabilidad de mi papá o de una pareja cuidar de una mujer, porque es lo que yo vi. Entonces, si eso es tu ejemplo de vida, no tienes otra referencia. Pero muy rápido me di cuenta que uno tiene que tomar el control de su propia vida y uno tiene que responsabilizarse y uno no puede estar dependiendo de otra persona. Entonces, la pregunta iba por ahí, como que ¿qué podemos hacer? Sí, cómo cambiamos el chip de la mentalidad de nosotras las madres y cómo crear la mentalidad correcta en nuestros hijos. Sí, entonces es... O tal vez te lo pongo al contrario. ¿Cuáles son los errores más comunes en los que ya no podemos caer? Sí, bueno, ser un robot, hay muchas personas en esta sociedad viviendo como robots, ¿ok? No se pueden despegar de un teléfono, consumen redes, ¿ok? En vez de usar redes, ¿para qué? Para hacer negocios, para hacer networking, para crear comunidad, para ser productivos, solo están ahí como un robot consumiendo, ¿ok? Esos son los peores errores, entrar a una tienda y solo pensar en qué gastar, en vez de pensar cuál es la oportunidad detrás de esto, quién está monetizando. ¿Cuál es otro error? Esperar. Yo no sé qué la gente espera que las estrellas se alineen, espera la luna llena. Qué sé yo, a que, no sé, pase algo, que salga un presidente que me caiga bien. Yo no sé qué espera la gente. Algo externo para tomar control de su vida. Algo externo nunca te va a cambiar tu vida. Un presidente no va a cambiar tu vida. Tú eres la única persona que puedes cambiar tu vida y tú tienes el control. Entonces, es tomar 100% responsabilidad y no esperar a nada externo, no perder tiempo, porque cada día que pasa cuenta. Y cada día que pasa en Wall Street, ¿ok? Estoy ahora haciendo un show en Wall Street. Va a ser el primer show latino en el piso de las instalaciones oficiales de la bolsa. Exacto. Y yo les puedo decir, cada vez que estoy adentro de Wall Street, todos los días la gente está ganando dinero. Entonces, si tú postergas y tú no tomas un pedazo de eso, que muy fácil lo puedes hacer simplemente tomando acción, aprendiendo, invirtiendo poco a poco, ellos siguen avanzando y tú te sigues quedando atrás. Entonces, yo pienso que el mayor error que las personas cometen es no hacer nada, porque en realidad no hacer nada no es no hacer nada, no hacer nada es quedarte atrás, porque si no haces nada, la vida sigue avanzando continua, el tiempo pasa cada minuto, segundo, hora, días, meses, años, y por definición te quedas atrás si no tomas acción. Entonces eso es esperar, eso no podemos esperar, o sea, el momento es ahora y no sabemos qué va a pasar mañana. Y esto es una forma de emprender desde casa, ¿cierto? Porque hago los cursos online, porque puedo hacer las aplicaciones y todo lo que necesito hacer para aplicar y entender este mundo, lo puedo hacer desde casa. O sea, perfectamente un emprendimiento de casa que puede ser full time o puede ser paralelo a lo que yo hago. Sí, la mayoría de personas lo hacen paralelo. Correcto. Porque la mayoría de gente tiene una vida, tiene hijos, tiene trabajos, tiene cosas, entonces obviamente no es que se tengan que dedicar a esto.
pueden hacerlo paralelo. Recuerden, cuando yo me metí a este mundo, yo era una estudiante tiempo completo, entonces tampoco era que yo tenía todo el tiempo del mundo. Cierto. Mi universidad era exigente. Entonces yo lo hice paralelo. Luego yo tuve trabajos 9 a 5 también. Yo no me gradué a los 21 años y dije, ¿saben qué? Ahora, listo. No. Yo complementé, obviamente, porque tuve que prepararme, tuve que ahorrar, quería estos ingresos para invertirlos. Entonces, les dije, fue un proceso de 7 años para llegar a ese primer millón. No fue que un día me desperté y no, así no fue. Entonces, yo siempre le digo a las personas que tengan esa paciencia, pero cuando eres comprometido y tomas acción todos los días, la pregunta es, ¿cuándo va a llegar tu momento en llegar a esas 7 cifras, 8 cifras, lo que sea que es tu meta? Porque va a llegar si tomas acción todos los días. Claro. Correspondiente a tus metas, es cuestión de cuándo, no si va a llegar, cuándo. Y, por ejemplo, ese fondo de inversión que nos dijiste que podíamos abrir para nuestros hijos, también lo podemos, y de forma automatizada, también lo podemos hacer para nosotros mismos. Es decir, mira, Gaby, yo no tengo mucho tiempo de estar metido entendiendo lo que sucede en el mercado todos los días, pero puedo hacer algo que sea automatizado y que me esté generando ahí un ingreso activo en el que yo pueda irme por lo seguro, pero no estar involucrada diariamente. Sí, claro que sí. No tienes que estar involucrada diariamente, puedes automatizar todo, ¿ok? Puedes abrir una cuenta de inversión, hacer tu primera inversión, luego automatizar todo el proceso. O sea, yo tengo cuentas de jubilación que son de aquí para 30 años. ¿Okay? Cuentas de jubilación, me encanta. Sí. Me encanta. Plan de retiro. Lo más importante. ¿Qué nos aconsejas para el plan de retiro? Una cosa aquí importantísima. Si alguien no tiene un plan de retiro o una cuenta de jubilación, es la prioridad que tienes que tener en tu vida. ¿Por qué? Porque si una semana nos vamos de vacaciones y es caro, ¿te imaginas unas vacaciones de 20 años, de 30 años? O sea, la jubilación significa que tú vas a tener suficiente dinero para vivir cuando te jubiles, para algunos 60, quizás algunos quieren antes, quizás algunos después, pero el punto es que tú tengas unas décadas para no trabajar. De otra forma estás diciendo que vas a trabajar hasta el resto de tu vida, hasta que tengas 95 años, o sea, no tiene sentido. Entonces, sí o sí necesitamos una cuenta de jubilación. Mi cuenta de jubilación está completamente automatizada. Todo está programado y no las tengo que tocar de aquí a 30 años. Tengo cuenta de jubilación que abrí a los 19 años, porque esta información me llegó pues a esa edad. Si me hubiera llegado cuando tenía 1 año, pues mis papás lo hubieran abierto antes. O los que tenemos 40 también estamos a tiempo. Por supuesto. Ok, gracias. No, todos, o sea, a ver, cuando te llega es el momento perfecto. Exacto. A algunos les llega cuando nacen, a otros a los 20, a otros 40, otros cuando te llega. Lo que no puedes hacer es ignorar las señales. Hay que hacer algo. Esto es una señal, este episodio es el momento. Ok, ¿dónde abrimos esa cuenta de jubilación? Bueno, puedes abrirla en esta misma plataforma que les comenté, Charles Schwab. De hecho, puedes abrir una jubilación individual. Charles Schwab, y la puedes conectar. La voy a escribir aquí abajo. Le voy a dejar en toda la descripción de este episodio las palabras claves, por si no lo pudieron de repente captar, se los vamos a dejar allí. Sí, Charles Schwab es la que yo uso. Tenía otro nombre, es que he estado con ella hace más de 15 años, pero tenía otro nombre, antes era TD Ameritrade, como del banco de TD Bank, pero luego se convirtió en Charles Schwab, porque a veces las compran o hacen lo que se llama un merge como adquisición. Pasa mucho en el... ¿Y uno puede ir para allá, comunicarse con ellos y decir, yo quiero una cuenta de jubilación? Puedes ir, claro, puedes ir en persona, puedes llamarlos, puedes comunicarte, sí. Ahora, puedes hacerlo todo online si quieres, no es necesario ir en persona, y hay algunas plataformas de inversión que no tienen el local, pero en este ¿Se llama así, sí. Cuenta de jubilación? ¿Plan de retiro? Sí, retirement account, cuenta de jubilación. Okay. ¿Cómo funciona? Hay que, digamos, de alguna manera irle ingresando dinero mensualmente, eso se invierte en la bolsa, ¿qué pasa allí adentro para que eso se multiplique? Bueno, cuenta de jubilación es muy específico a dónde vives, ¿ok? En Estados Unidos, ¿no? Que es lo que estamos hablando en el contexto de estar aquí en Miami, tienes 2 opciones para la cuenta de jubilación. La pregunta para escoger cuál vas a escoger es, ¿quieres ahorrar impuestos hoy, el día de hoy, o quieres ahorrar impuestos el día que te jubiles? Porque una cuenta de jubilación, una de ellas te permite ahorrar impuestos hoy, que ese dinero no pagas impuestos por eso, te beneficia, pero cuando saques ese dinero te toca pagar impuestos. La otra, normal, no te da un beneficio de impuestos en la actualidad, o sea, nada cambia, solo pones el dinero ahí, pero en el momento que saques ese dinero,
ya no hay impuestos. Entonces, para escoger la cuenta de jubilación que más se adapte a ti, la pregunta en realidad es, ¿te molesta lo que estás pagando con impuestos? Porque si te molesta, hay una forma de mejorarlo con la cuenta de jubilación. Si no te molesta, abres la otra y el beneficio, o sea, escoger si quieres que el beneficio de impuestos sea hoy o el día de tu jubilación. ¿Qué Y recomiendas? basado en eso, yo recomiendo en realidad que el beneficio sea el día de tu jubilación. Ok. Y eso es una Roth. Que una puedas cuenta. sacarlo sin impuestos ya. Exacto, porque los impuestos son lo que sea que son hoy, dependiendo de tus ingresos, pero aquí, bueno, depende también la edad de la persona, si se jubila en 5, en 10, 20, 30, o sea, hay edades diferentes. Pero digamos que es aquí a 20 años tu jubilación, los impuestos van a aumentar. O sea, los impuestos, si ves en la historia, los impuestos no van a disminuir. Entonces, al final vas a terminar pagando más si te cobran todo, digamos que logras, qué sé yo, 1 millón, o sea, tienes que tener una meta grande para tu jubilación. Exacto. Ok, logras eso, pero luego si los impuestos es un porcentaje gigante, te va a afectar mucho más que si lo continúas a hacer ahora, que no afecte tu vida. Pero los que están preocupados o estresados por pagar muchos impuestos, quiero decirles que una cuenta de jubilación también les puede ayudar y nada quita que no puedas tener ambas. Entonces también puedes tener las dos. Ok. O sea, no hay límite en este mundo. El Ok. límite va a ser los recursos que tú puedas meter en las cuentas, pero yo tengo muchas cuentas. O sea, tengo cuentas individuales, cuentas conjuntas con mi esposo, cuentas para mi hijo, cuentas de jubilación, cuentas de corto plazo, cuentas de largo plazo, cuentas de mediano plazo. Entonces uno puede tener, es como les digo, como cuando vemos a alguien que tiene un imperio de 10.000 edificios, no empezó así. Yo también empecé con mis primeros $20 cuando tenía 18, pero he ido escalando y ahora tengo un gran portafolio de diferentes cuentas que representan, como metafóricamente hablando, diferentes propiedades que me producen diferentes ingresos. Pero así no se empieza con una sola cosa, con lo básico, lo sencillo y lo que tiene más sentido para ti. Ok, entonces esa cuenta de jubilación o de retiro, simplemente cuando uno va, uno tiene, digamos, un plazo de pagos de cuotas, supongo mensuales, por tanto tiempo, porque yo digo, bueno, de aquí a 20, 25 años, y eso va generando unos ingresos, no, unos intereses. Intereses, Va generando rendimiento. intereses y ¿con respecto a qué? ¿A la bolsa? Sí, Ese exacto. dinero se utiliza para la bolsa y el- eso es lo que te genera los intereses. La cuenta de jubilación, en lo que estás invirtiendo es en la bolsa de valores, Ok. que es el vehículo que ha hecho más millonarios en la historia de Estados Unidos. ¿Uno puede No. mejorar el índice de interés que pueda ganar? Bueno, claro, tú puedes escoger en qué. Tú no. A ver, S&P 500 es la inversión más conservadora, más comprobada. Que son la de las 500 empresas más 500 top. empresas Ok. más top. Eso es lo más, como digamos. Conservador lo más y- conservador, comprobado. Pero hay otros índices. Hay el de tecnología, el Nasdaq, que tú puedes invertir en tecnología, que puede dar mucho más, pero también es más volátil. Más Es riesgoso. un poquito más riesgoso. Hay el Dow Jones, si quieres puedes invertir en empresas del Dow Jones, que son las que pagan dividendos, pero ya es meter tu dinero en una sola empresa, puedes hacerlo también si es una buena empresa. Hay las empresas bienes raíces que pagan buenos dividendos también. Entonces, podemos diversificar, ¿ok? Y tú puedes escoger de acuerdo a lo que te conviene más. Si no te parece el rendimiento que da una, escoges la otra. Ya va a depender mucho también de las metas de la persona, de lo que está intentando lograr y el capital. Porque no podemos ponernos a diversificar en todo tipo de cosas si solo tenemos $100, obviamente. exacto. Tenemos $100, cogemos una cosa. Entonces va a depender de varias cositas para ver cómo se trabaja. Gaby, esta clase puede durar horas y horas y horas, pero bueno, respeto tu tiempo y también el de nuestra audiencia. Si quieren volverla, la volvemos a traer. Seguimos con preguntas. Las preguntas que hayan quedado por responder, por favor, déjenlas aquí en los comentarios, porque esto pica y se extiende. No podemos explicar tanto y todo en un solo episodio, pero gracias por dejarnos una clase magistral. Sobre todo, abrirnos la mentalidad a las madres de lo que realmente debemos aprender para enseñar a nuestros hijos. Esa era la gran fidelidad o finalidad de este episodio para traerte a poder abrirnos la mentalidad de crear mentalidad de millonarios a nuestros hijos y no viniendo de una mentalidad de escasez, Eso. de creencias limitantes, de mirando solo a mi presente o mi pasado, no pueda proyectar un futuro de éxito económico y sobre todo en nuestros hijos también, sino que partir de esa fe incluso que se necesita para inculcarles a ellos esa apertura o esa exposición que tú tuviste a los 18,
que estuviste en el terreno físico de Wall Street, pero tal vez ellos no lo necesitan necesariamente, lo tienen virtualmente, tienen la exposición de tener de alguna manera la enseñanza, la educación. Exacto. Para Ya que no es les necesario, nazca esa venita, ¿no? ya Ese no es- gusanito. Así es, Katy, ya no es necesario tener esa exposición presencial, ya no es tiempos antiguos, ya no es prepandemia, ya todo está disponible online y las personas lo pueden hacer desde casa. Así que quería agradecerte por esta invitación. Qué Sé bella. que tenemos varias amigas en común aquí en Miami, así que muchas gracias de verdad A ti, Gaby. por esta iniciativa. Y sí, me va a encantar saber qué tanto ayudamos a todas estas mujeres que vieron este episodio. Ya les dije, esto puede ser una diosidencia que a partir de hoy te cambió la vida y se la vas a cambiar a tus hijos. Gaby Wall Street, una mujer latina, migrante en los Estados Unidos, rompiendo esquemas, millonaria y además apasionada del tema de Wall Street, rompiéndonos a nosotros también la mentalidad que necesitamos para poder alcanzar esas metas financieras. Recuerda, este episodio lo puedes compartir con tu tirimundi, es decir, con todo el mundo, sobre todo con el marido, por ejemplo, o con esas otras amigas con las que te gusta hablar de otros temas, pero de finanzas y de dinerito también, que se les abra la mente o empezarles a inculcar este tema. Y por supuesto, deja tus comentarios, dale like, obviamente suscríbete y también importante, incluso que le dejes la campanita para que pueda notificarte de los estrenos de los próximos episodios, porque Hablemos Estilo Mamá, de segunda temporada, apenas comienza. Así que nos vemos pronto, será hasta entonces y hasta siempre. Espero que te haya encantado esta conversación y te hayas llevado todas esas lecciones de éxito que son tan importantes para que logres tus objetivos. Te espero en la Universidad de Latino Wall Street para aprender de mi mano acerca de inversiones. Doy clases en vivo todas las semanas. Tienes de la A a la Z todo lo necesario, todas las bases para triunfar en este mundo. Quiero que sepas que es posible para ti, solo tienes que tomar acción. De la misma forma que yo tomé acción, a pesar de mis dudas, cuando era muy joven, cuando no tenía los recursos, he logrado lo que he logrado porque tomé acción y a eso te invito el día de hoy. Toma acción y nos vemos adentro de la Universidad de Latino Wall Street. Hasta la próxima. Si te gustó este episodio, no olvides en compartirlo, en suscribirte y seguirme en todas mis redes sociales para mantenerte al tanto y aprender sobre la bolsa de valores, inversiones, finanzas y muchos más secretos del éxito. Nos vemos en un siguiente episodio.